Saludos amigos y bienvenidos a Sal y Luz en esta edición especial que hoy dedicamos al curso de agentes sanitarios que coordinamos desde el Secretariado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Toledo. Hoy para hablar de un tema de rabiosa actualidad como es el de la enfermedad. Hablaremos también del diagnóstico y un tema que ya hemos tocado en ediciones anteriores de este programa, justo en el programa que compartimos con el proyecto Custodios, y es el que tiene que ver con el testamento vital. Y para ello tenemos que saludar a los invitados que nos acompañan hoy, a Raúl Carnaval, que es médico de urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña Raúl Hidalgo, es neumólogo de este mismo hospital. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar hablando de la enfermedad y yo precisamente cuando preparaba este tema pensaba pues que la enfermedad ha ocupado los principales titulares y las principales portadas de los periódicos desde hace poco más de un año en nuestro país, bueno, y en todo el mundo, porque estamos hablando de una pandemia, ¿no? No es casual que hablemos de enfermedad, pero como siempre, pues una imagen vale más que 1000 palabras y con una imagen vamos a empezar precisamente para definir lo que es enfermedad y lo que es salud, ¿no, Raúl? Sí, vamos a empezar. En principio esta imagen pues resume un poco lo que queremos expresar en esta charla, ¿no? La enfermedad ocupa pues, nuestra carrera de profesional y toda nuestra vida profesional. Entonces intentar explicar en pocos minutos lo que supone, pues más bien sería una reflexión para los agentes sanitarios de estos conceptos, ¿no? Es reflexionar sobre estos conceptos más bien. Entonces aquí vemos el contexto de la enfermedad, vemos a la persona que sufre, a la persona que está sufriendo, vemos el ambiente, no es un ambiente oscuro, de oscuridad, vemos a alguien que está ayudando a esa persona, que le está cuidando y que le puede estar curando, y vemos a la familia, una familia que también está sufriendo y que le está acompañando. Es decir, que en esta imagen vemos todo resumido todo el contexto de lo que es la enfermedad, ¿no? Desde un punto de vista más cristiano también lo podemos ver aquí en el sentido de que es un lugar oscuro, es un lugar donde queremos respuestas, ¿no? ¿Qué pasa? Que ante la enfermedad muchas veces no tenemos respuestas al sentido último de lo que es la enfermedad. Y en eso lo podemos encontrar también en la fe cristiana, porque vemos buscamos una luz de la fe, y eso quizás en esa habitación de oscuridad lo que vemos o que buscamos es una ventana de luz que de alguna forma nos dé esperanza. Entonces yo creo que ese contexto, esa imagen, pues resume un poco lo que es el sentido de la enfermedad y el sentido de la fe conjuntamente. Bueno, decía yo antes que vamos a empezar definiendo lo que es la salud. ¿La ausencia de enfermedad es salud? Sí, eso es la definición más sencilla, ¿no? Más lógica. Es más, ¿no? Sí, es más lógica. Pues, hombre, estoy enfermo cuando no tengo salud. Claro. Y la salud es el bien más preciado, ¿no? Es decir, hablamos de enfermedad porque me falta salud. Y muchas veces no nos acordamos de que estamos enfermos, es decir, cuando nos encontramos bien, no nos acordamos de la enfermedad. Claro. ¿Vale? Entonces, es como que, como dice el dicho, que uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Cuando truena, entonces, es decir, en la enfermedad nosotros nos vemos privados de la salud, ¿no? Es un concepto también que tenemos que definir un poco, entender qué es la salud para saber lo que es la enfermedad. Entonces, partiendo de esa definición simplista, la Organización Mundial de la Salud, pues ya en 1948 lo definió como un estado de bienestar físico, psicológico, social, y no la mera ausencia de la enfermedad, ¿no? Es un concepto muy, muy simple. Hay que partir también de un concepto también antropológico e histórico que cambia a lo largo de los siglos, es decir, que esto es una definición reciente, de este siglo XX, sí. Pero si nos adentramos a la historia y a los conceptos de enfermedad, previamente la enfermedad era como un castigo, es decir, la enfermedad era un castigo porque no la entendíamos. Ya con la escuela de los griegos, pues ya intentaron ver que la enfermedad es algo físico, algo natural, pero no solamente los griegos, sino que ya los egipcios tenían sus médicos y entendían la enfermedad como algo físico, ¿no? Ahondando también con las definiciones ya de este siglo, la Organización Mundial de la Salud fue un poco ahondando en esa definición, que se la vemos en la diapositiva, podemos ver... En la diapositiva anterior, cuando empezaba con la definición... No, la siguiente. Es la siguiente, esta. La siguiente, ¿no?
en el que utiliza la salud como es una definición utilitarista, ¿no? Es decir, que la salud es un medio para un fin, no es el fin en sí mismo, sino que es algo que ayuda a la persona a realizarse en el mundo, a una realización personal de poder trabajar, de poder vivir en el mundo, ¿no? Eso es un poco una definición utilitarista, que va más allá, porque lo define también como un derecho, la salud como un derecho de las personas. Y es un derecho que además está sujeto a una serie de condiciones, y esas condiciones son pues la educación, una buena alimentación, un entorno saludable, una justicia social, y cuando falta alguna de estas condiciones, pues se puede llegar a la enfermedad, que es otro concepto más social y amplio. Ahondando también un poco en esos conceptos, de que la enfermedad es una alteración del estado de salud, ¿no? Es decir, que es cuando falla algo, es decir, cuando es una pérdida transitoria de ese bienestar físico, psíquico o social, y que afecta a la capacidad de hacer algo. Como hemos dicho, es el concepto utilitarista. Si nos vamos a otras definiciones un poco más prácticas, digamos, Pedro Lainentralgo, por ejemplo, que en España pues definió la enfermedad, o entendía la enfermedad como como un fallo orgánico, es decir, es algo que afecta a un organismo, un daño a una estructura. Es un concepto mucho más organicista, pero que tiene la particularidad de que concibe el daño al organismo como que afecta al todo. Es decir, que si yo me enfermo de los ojos, pero estoy enfermo yo entero, es decir, el fallo de una parte del organismo afecta a todo el organismo en sí. Es decir, que es algo más, una serie de conceptos que van como compartiendo y se van, como digamos, complementando unos a otros, ¿verdad? ¿No? Entonces, luego la siguiente frase es demoledora. Sí, esa yo creo que resume un poco lo que nos enseñan desde que entramos en la facultad, ¿no? Y que nos repiten para no perder ese sentido. Es decir, que aunque estudiamos enfermedades, no hay enfermedades sino enfermos. Y en eso sí que tenemos que tener, como agentes sanitarios, el acercarnos a la enfermedad como el acercamiento a una persona. Bueno, antes de continuar con las diapositivas, usted decía, Raúl, que cuando estamos sanos no nos acordamos de la enfermedad. Yo no sé si con esto que estamos viviendo desde el año pasado, desde el mes de marzo, y esto también va para Raúl Canaval, nuestra visión ha cambiado, porque en este año, poco más de un año, nos hemos dado cuenta que cualquiera en cualquier momento puede enfermar y que sería lo normal, entre comillas, porque bueno, pues hemos visto la transmisión, el contagio súper acelerado y que muchas veces pues, no se sabe muy bien dónde y cómo se puede coger, ¿no? Pero este último año, si algo nos ha enseñado, yo creo que es estar un poco como prevenidos en este sentido, ¿o no? Pues yo creo que, hombre, sí, yo creo que nos ha puesto un espejo delante de nosotros, ¿no? Está claro que la enfermedad es algo consustancial a la vida, ¿no? Vivimos, tenemos enfermedades, unas son graves, unas son menos graves, todas nos afectan un poco a nivel personal. Y lo que pasa es que muchas veces estamos tan centrados en otras cosas, en aspectos más terrenales, que nos olvidamos que todos somos susceptibles en cualquier momento de sufrir una enfermedad que sea más intensa o más grave de las pequeñas enfermedades del día a día. Yo creo que esto nos ha puesto un espejo y nos ha recordado pues, eso, que la salud tampoco es un derecho. Lo que es un derecho es que nos cuiden la salud. Y bueno, a lo mejor es una de las pocas cosas positivas que podemos sacar de esta situación, ¿no? Que a lo mejor nos ha hecho pensar más en la trascendencia nuestra a otros niveles y darnos cuenta de la fragilidad que tenemos como sociedad y como seres humanos. Raúl. Totalmente de acuerdo, es decir, la enfermedad nos hace, digamos, enfrentarnos a nuestra fragilidad. No solamente el enfermo como tal, sino los demás, ¿no? Es que el enferme nuestros familiares, nuestros queridos, nos da un poco la idea de que somos frágiles y que no somos infalibles. Y eso pues también nos pone en un lugar como cuando dicen polvo eres, sin polvo te convertirás, es decir, que nos hace sentirnos que no somos invulnerables, ¿no? Y por lo tanto que necesitamos a los demás. Bueno, vamos a continuar. En una de las siguientes diapositivas
se habla de los aspectos positivos de la enfermedad, pero bueno, aquí también sale el tema de la fragilidad de la condición humana de la que hablábamos antes con Raúl Carnaval, ¿no? Esta sería la siguiente diapositiva, la fragilidad que se manifiesta, por supuesto, en la enfermedad y en el sufrimiento. Y una de las conclusiones es que quizá nos cueste reconocer que la propia enfermedad puede ser fecunda espiritualmente, ¿no? Es decir, en principio, con la diapositiva previa, es decir, el agente sanitario tiene que entender que se enfrenta al enfermo, primero que no hay enfermedades sino enfermos, sino que lo hacemos ante una persona que sufre y que la enfermedad no es solamente el daño al organismo, sino que afecta a todo el ser, afecta a toda la persona vamos, no es un organismo, no somos veterinarios o no somos mecánicos, sino que estamos actuando ante una persona que sufre, entonces tenemos que tener una actitud más humanista, ¿no?, frente a la persona. En cuanto a los efectos positivos de la enfermedad, si se puede decir que tenga alguno, pues si lo buscamos en sentido, sí es cierto que en principio pues, uno de los aspectos positivos es el que ha comentado antes Raúl, de ser conscientes de nuestra fragilidad, ¿no? Otros efectos positivos que pueden encontrarse, pues el hecho de que nos puede aportar la sensación de tener que ayudar a los demás, es decir, la vocación de ayuda, la caridad, es decir, el buen samaritano, es decir, el hecho de que puede hacer que alguien, la vocación de ayudar a los demás, ¿no? Y luego también la caridad y el compadecer. El sufrimiento de una persona hace que el padecimiento de una persona influye en el acompañante, en el compadecer, ¿no?, que significa socom, acompañar el padecimiento. Y eso pues humaniza de alguna forma a las personas, ¿no? Si las personas tuvieran enfermedades y no tuviéramos sufrimientos, no habría tanta humanidad. Es decir, que hay una serie de efectos positivos. Y luego hay otra serie de beneficios a nivel de cristianos. Es decir, cuando buscamos el sentido de la enfermedad, como hemos dicho antes, en el que muchas veces no encontramos una explicación porque no la tiene, pero sí podemos encontrar cierto sentido espiritual en cuanto a que es como la cruz que tenemos que llevar, ¿no? Es una cruz, un sacrificio y por lo tanto una oblación, es una oblación hacia los demás y hacia Dios. Entonces también es una cosa que nos permite vivirlo desde un punto de vista espiritual, porque las personas cuando somos infalibles o cuando nos queremos infalibles, tenemos una armadura y no buscamos, es decir, en la fragilidad de las personas es cuando buscan a alguien, ¿no? Entonces hay personas que nunca han tenido fe o que nunca han vivido la espiritualidad y cuando están enfermas y buscan un sentido, hay muchos que descubren en la necesidad de trascendencia. Y es un momento peculiar de la existencia humana, ¿no?, cuando sentimos la situación de más fragilidad. Todos estos aspectos positivos de la enfermedad, no sé, yo personalmente considero que es muy difícil alcanzarlos o contemplarlos sin fe. No sé cómo lo veis, porque bueno, pues el valor redentor de la misma enfermedad, encontrar ese sentido a la cruz, tal, no sé. Yo entiendo que es, me vais a permitir la expresión, difícil, por no decir chungo, entender una enfermedad, sacar algo positivo de todo lo que ha estado hablando Raúl, contemplar esos aspectos positivos sin fe. No sé si habéis tenido experiencia de que eso no sea así. Hombre, no, yo entiendo que la enfermedad se entiende de manera positiva desde un punto exclusivamente trascendente. Las personas que no tienen fe, que son ateas, pues la verdad es que la enfermedad es un contratiempo absolutamente sin sentido, ¿no? Porque lo único que aporta es la extinción de su bienestar y muchas veces de sí mismo, sin ningún tipo de conclusión o de sentido, ¿no? Entonces la enfermedad en aspecto positivo se ve desde un punto trascendente porque se puede ofrecer al Señor como
forma de agarrarse un poco a la cruz y permite amar al prójimo porque permite ejercer la caridad hacia los demás y ofrecer incluso el sufrimiento hacia los demás. Con lo cual, ese es el punto de vista que los cristianos tenemos de la enfermedad y que en principio nos es favorable en algunos sentidos. Hay que también tener en cuenta, por ejemplo, que Jesús iba curando a los enfermos, ¿no? Sí. Es algo que es inherente al cristianismo, es el hacer el bien a los enfermos. Y no solamente eso, sino como he dicho antes, es decir, él buscaba a Jesús el que estaba enfermo, el que no estaba enfermo no le buscaba, o no, el que tenía necesidad de él. Muchas veces las personas en la multitud se acercaban porque necesitaban de su ayuda, ¿no? Y eso es, algo positivo de que si no fuera por la enfermedad muchos no la habrían buscado. Claro. Bueno, ¿y el papel de los agentes sanitarios ante la enfermedad? ¿Y cuál debe ser la postura del médico católico? Claro, ahora yo les preguntaba, desde el punto de vista de un enfermo que tenga que entender su enfermedad sin fe, pero claro, ustedes como doctores, si les ayuda, no les ayuda la fe, y contemplar tantos cuadros de sufrimiento, no lo vamos a negar, ¿no? Raúl. Bueno, la verdad es que en cuanto al agente sanitario lo que tiene que tener, es decir, es una competencia técnico-profesional, es decir, que estamos obligados como profesionales a tener la máxima competencia para poder hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Tener la conciencia de los valores, es decir, tener una moral para poder utilizarlos, para utilizar esa capacidad tecnológica y científica con el máximo bien. Y sobre todo pues el sentido de la enfermedad, como hemos explicado, y evitar el tecnicismo, como he dicho, no somos mecánicos, ¿no? Y no solamente atender al paciente, sino todas sus necesidades, no solamente biológicas, sino pues la atención a la familia. Por ejemplo, la enfermedad no solamente afecta al paciente, sino que afecta a la familia, y tenemos que un poco también tener esa visión hacia la familia. Como comentabas antes, lo que tenemos que evitar es la falta de humanismo, la tecnificación, es decir, es una serie de factores que nos alejan del humanismo, ¿no? Y a veces es difícil mantener ese equilibrio, como dices, ¿no? Porque cuando se está en una situación de tanto sufrimiento, y ahora lo estamos viviendo con esta pandemia, muchas veces y es tan acuciante en cuanto a la prisa, la cantidad de personas, muchas veces nos ponemos una barrera para no sufrir. Es decir, muchas veces los sanitarios nos ponemos una coraza para intentar atender a las personas. Sí. Me hago como nos endurecemos el corazón para no sufrir. Claro. Y es decir, hay que intentar mantener un equilibrio. Ese equilibrio a veces es difícil, ¿no? Entonces lo que hay que tener es una actitud desde la distancia, pero siempre con humanismo. Es decir, para evitar, por una parte, la tecnificación, y por otra parte el que nos podemos quemar, ¿no? De tanto sufrimiento. Claro. Y sobre todo porque a veces que hay tantas personas en unas consultas que están atiborradas, 30, 40 personas, o la urgencia, que son muchas personas las que van acudiendo, la multitud, es decir, la sensación de multitud hace que intentemos correr. Y aunque la tecnología nos ayuda, como decía Gregorio Marañón, el mejor invento de todas las tecnologías que ha habido durante todos los siglos para poder atender a un enfermo es la silla. Sí, es claro. La silla, es escuchar. Echarle tiempo, ¿no? Echarle tiempo y estar con la persona. Y a veces cuando queremos correr y queremos ir de mano de la tecnología, que muchas veces estamos más mirando el ordenador y mirando las pruebas que mirando a las personas, corremos ese riesgo, ¿no? Y yo creo que tenemos que volver muchas veces a la silla. Y la silla muchas veces, ahora mismo, pues el teléfono, muchas veces no nos gustan las consultas telefónicas, pero al otro lado de una persona y estemos muchas veces, aunque no lo tengamos presente, pero estamos con ellos. Bueno, vamos a hablar ahora del diagnóstico, de lo que es el diagnóstico y de cómo se alcanza un diagnóstico. Raúl. Bueno, el diagnóstico es poner el nombre a la enfermedad, ¿vale? Es etiquetarla de alguna forma. Lo que tenemos que intentar es llegar al diagnóstico mediante es un procedimiento deductivo, ¿no? A partir de una serie de síntomas, de signos, de pruebas complementarias. A veces que no podemos llegar a un diagnóstico de forma definitiva rápido, lo que hacemos es un diagnóstico diferencial.
Es decir, con esas pruebas y con esos síntomas intentamos hacer un diagnóstico sindrómico o hacer una serie de diagnósticos posibles e intentar llegar a cada uno de ellos al que es más preciso, al que más se acerca al que estamos viendo en esa persona, ¿no? Ese es un poco el diagnóstico en sí. Para ello pues tenemos que buscar lo máximo, es decir, la mejor evidencia disponible, es decir, dentro de lo que a nuestro alcance la ciencia nos da. Tenemos que tener conocimiento de que hacemos diagnóstico de medicina basada en evidencia, ¿vale? Y se trata de eso, de hacer el diagnóstico con la tecnología disponible, con el mejor conocimiento en ese momento. Eso significa que diagnosticar. A veces, aparte de diagnosticar, lo que hacemos es buscar la etiología. La etiología es la causa de la enfermedad, ¿no? Es decir, para poder curar o para poder dar un pronóstico, tenemos primero que diagnosticar. Es nuestro primer acercamiento a la enfermedad. Estupendo. Bueno, ¿y qué debemos tener en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico? Ahora, diagnóstico, vaya, una pregunta un poco... Sí. Tenemos, el principio es tener... La silla, que decía Gregorio Marañón. La silla, escuchar al paciente que nos diga qué le pasa, buscar los síntomas, interrogar, y a partir de ahí pues intentar llegar al diagnóstico más preciso posible, ¿vale? Para poder luego realizar un tratamiento o un pronóstico, ¿vale? Muchas veces el mismo escuchar al paciente su sufrimiento o sus síntomas también no es que sea diagnóstico, pero es terapéutico a veces, ¿no? Es decir, el escuchar también de alguna forma es terapéutico en ese mismo acto de la consulta. En la siguiente diapositiva aparece el artículo 15 y 16 del Código Deontológico que comentamos a continuación. Ahí está. Vale. Sobre el diagnóstico. El diagnóstico es un derecho del paciente, es decir, que tiene que estar informado. Es decir, el diagnóstico no es algo que me la guarde yo para mí, para el médico, sino que es algo que es del paciente. Yo lo hago, pero yo hago el diagnóstico pero para una persona, entonces es algo suyo, es decir, la enfermedad es suya, entonces yo tengo que él tiene derecho a que yo le dé ese diagnóstico. Es verdad que tiene derecho a no ser informado, y eso es un poco más conflictivo de llevar a la práctica. Si no, pues a veces hay que hacer un diagnóstico a la familia. También es algo que es privado, es decir, no puedo dar es el secreto profesional, es decir, no podemos dar un diagnóstico a alguien que no quiera al paciente que se le pueda comentar. Es un poco el resumen de esos puntos. Y luego también nos encontramos con el diagnóstico predictivo, ¿no? ¿Qué es esto? El diagnóstico predictivo es, digamos, hay veces que no se tiene la enfermedad, ¿vale? Pero se puede llegar a tener. Es como el diagnóstico genético, el diagnóstico precoz del cáncer, se da también en enfermedades neurodegenerativas, en la enfermedad de Huntington, es decir, hay una serie de enfermedades que mediante unos marcadores genéticos, otra serie de marcadores, podemos predecir que podrá tener la enfermedad con muchas posibilidades a lo largo de los años. Y esto es conflictivo en dos sentidos. Primero, que a la persona se le estigmatiza, es decir, hay personas, no es enfermo, pero ya le ponemos la etiqueta de... Él mismo se pone la etiqueta de enfermo. Muchas veces quiero saber yo lo que voy a tener dentro de 10, 5 o 20 años, es decir, me condiciona mi vida. En una parte es positivo porque me ayuda a planificar una vida, a conocer lo que me puede pasar, es decir, cómo predecir lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero por otra parte también me puede limitar, ¿no? Me puede dar miedo, puede dar una serie de limitaciones, ¿no? Y por otra parte también las posibilidades de la tecnología, donde intentamos hacer diagnósticos más precoces y más predictivos de alguna forma, también provoca la comercialización, es decir, que la industrialización y que haya intereses comerciales, porque las personas queremos saber lo que nos pasa, y eso puede hacer que, pues, oye, voy a realizarme este procedimiento que cuesta tanto. Entonces hay un peligro ahí también de intereses comerciales, ¿no? Que es un doble la parte negativa del diagnóstico predictivo, que en el fondo es positivo. Claro, ¿y algún ejemplo de esto? Te lo he comentado antes, es decir, pues el diagnóstico ¿Enfermedades prenatal, hereditarias? Enfermedades hereditarias, es decir, enfermedades hematológicas, a marcadores tumorales, marcadores genéticos tumorales, por lo cual pues por ejemplo, el cáncer de mama. Se puede realizar un diagnóstico predictivo de que puedas tener un cáncer de mama porque tienes una serie de marcadores, y antes de tener ese tumor pues te operas, o sea, hay personas que se operan. Entonces es un claro ejemplo de
pero previamente pues, puede haber un tratamiento, pero hay veces que no hay tratamientos. Entonces, merece la pena saber por anticipado cuando no hay tratamientos. Claro, claro, efectivamente. Bueno, pues vamos a dejar aquí esta primera parte del programa dedicada al diagnóstico de la enfermedad y luego regresamos para hablar del testamento vital. Enseguida estamos aquí. Y de nuevo aquí en esta edición especial que dedicamos al curso de agentes sanitarios, compartiendo plato con nosotros los doctores Raúl Hidalgo, Raúl Canaval. Y ahora para hablar del testamento vital, de su importancia y de cómo podemos realizarlo. Bueno, antes de hablar del testamento vital, Raúl, hay que hablar del principio de autonomía. ¿Qué es esto? Principio de autonomía que está muy de moda, además. Sí. Está todos los días en los medios. Bueno, el principio de autonomía desde un punto de vista bioético, desde el punto de vista sanitario o de la ética relacionada con la salud, es el deber de respetar las decisiones de las personas autónomas. Las personas autónomas, las que denominamos personas autónomas, que ahora veremos quiénes son, tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Eso, que nace como un principio bioético, también tiene su reflejo a nivel jurídico, porque, bueno, esto viene un poco a cuento de, y todo lo conocemos posiblemente, de que hace muchísimos años, pues posiblemente las personas, los enfermos, no podían tomar decisiones o tomaban unas decisiones muy limitadas con respecto a lo que ellos querían, ¿no? Es lo que llamamos el paternalismo, ¿no? Entonces, los médicos tomaban las decisiones por nosotros y nosotros, pues lo que usted diga, doctor, ¿no? Y eso, pues bueno, eso ha cambiado, gracias a Dios, hacia una situación en la que los pacientes, con conocimiento de causa, toman sus propias decisiones. Eso, que dicho así está muy bien, a nivel jurídico incluso quedó legislado en la ley de referencia para nosotros y también a nivel jurídico, que es la ley de autonomía del paciente, que es la 41/2002. Pero tiene sus riesgos. Pero tiene sus riesgos, evidentemente. Es que esto lo que no podemos hacer es pendular, ¿no? Y pasar del paternalismo, en el que el paciente prácticamente no tenía nada que decir y todas las decisiones, incluso las más serias, las tomaban los médicos. No podemos pasar al lado contrario, en la que las personas tienen derecho a decidir todo absolutamente. Entonces hay unos límites. Hay unos límites a la toma de decisiones, que son unos límites que están marcados inicialmente por el canon moral. Es decir, el canon moral es el marco moral que permite tomar decisiones que son buenas. No todo es posible, no toda decisión es posible, porque las decisiones que son malas moralmente, pues por ejemplo, bajo mi punto de vista, matar a un paciente, eutanasiar a un paciente, sacrificar a un paciente, como me gusta llamarlo a mí, desde un punto de vista moral no es bueno, con lo cual esa decisión posiblemente pues, no debería poder tomarse. Luego está la ley, es decir, no todo es posible, no toda decisión que yo tome es posible porque va contrario, claro, es contrario a la ley. Pero es que además, digamos que no todo se puede hacer. No toda decisión que yo tome puede afectar a terceras personas, con lo cual la autonomía tiene sus límites. Y tenemos que tener en cuenta, porque si no caemos en lo que estamos denominando el autonomismo. El autonomismo no es más que un uso exacerbado hasta el límite de la capacidad de las personas para tomar decisiones. Evidentemente, la praxis médica, o sea, la práctica médica, es un límite también. Un enfermo no le puede pedir a un médico que haga algo que va en contra de la buena praxis médica. Y luego, ahora vamos a ver un poco las personas autónomas y las decisiones autónomas, porque no todas las decisiones que tomamos las tomamos libremente.
Aunque lo haya tomado una persona autónoma. Sí. Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver, no nos adelantamos. Bueno, pues ¿qué decisiones se pueden tomar y quiénes pueden tomarlas? Es que en esto yo creo que esto es la base de todo. Yo creo que esto es un poco la base de todo. Decimos que las personas pueden tomar decisiones, las personas autónomas pueden tomar decisiones. ¿Quiénes son las personas autónomas? Las personas autónomas son las personas que son capaces y competentes. Sí. El tema de la capacidad es un tema puramente legal. Una persona es capaz, aquella persona que es mayor de edad, sí, es mayor de edad desde el punto de vista sanitario, y que no está incapacitado legalmente. Entonces esa persona es capaz y puede tomar decisiones. Luego hay que ser competente, es decir, que uno tiene que tener las habilidades, las aptitudes psicológicas para tomar decisiones, para comprender las cosas y poder tomar decisiones. La capacidad, digo, es un tema más legal que se tiene, y la competencia es algo mucho más variable. Yo soy competente en este momento, pero si Dios no lo quiera, si tengo un problema de salud, pues a lo mejor dentro de 2 horas no lo soy, porque ya no tengo capacidad cognitiva para tomar decisiones. Esas son las personas autónomas. Y eso es fácil más o menos de definir, pero luego esas personas autónomas toman decisiones. Y esas decisiones, como decía antes, tienen sus límites. Tiene que ser una decisión que esté informada. Es decir, que la persona tome decisión sobre algo que está comprendiendo. Porque si no, está tomando una decisión que está supeditada a lo que le han contado otras personas, y a lo mejor no es una decisión digamos que está libre, influenciada, es lo que quiere decir. Influenciada o simplemente tomada con poca información, sin comprender las consecuencias de la decisión que está tomando. Luego debe ser una decisión libre y voluntaria. Y el nivel de coacciones, y pues, por ejemplo, con el tema de la ley de eutanasia se está hablando mucho, y yo entiendo que es uno de los grandes problemas que conlleva, es que la coacción a tomar una decisión puede estar muy influenciada por el ambiente, por la sensación de carga que yo piense que supongo para la familia. No se merecen esto. No se merecen que yo les esté sobrecargando de esta manera, yo para lo que me queda aquí. O sea, en definitiva, esas personas no van a tomar esa decisión libre, sino coaccionadas por lo que tengan alrededor. Y luego, la decisión autónoma supone no provocar daños a terceras personas. Evidentemente, yo en el momento que yo tomo una decisión e implico a otra persona o invado el espacio de libertad o de autonomía de otra persona, pues ya no debería ser una decisión autónoma. Y todas estas condiciones deben darse para que una decisión sea realmente autónoma. Pero bueno, a propósito de la ley de eutanasia de la que hablaba ahora, esto del daño a terceros, ¿se refiere a ustedes, los profesionales? Pues por ejemplo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Sí. ¿No? Si a mí una persona me pide, si yo como médico cristiano además, como médico con una moral que me ajusto al canon moral y demás, si a mí una persona me pide que le mate, está afectando a mi libertad también, y a mi autonomía, y a mi moral, a mi conciencia. Con lo cual esa decisión, pues habrá que ver si es realmente autónoma. Muy bien, bueno, vamos a seguir avanzando en este tema y vamos a hablar ahora, en la siguiente diapositiva, del consentimiento informado. ¿Qué es esto? Antes hablábamos de que la falta de información, Raúl, puede provocar que se tomen decisiones o que uno tenga la sensación de que... Pues en efecto, esto forma parte de es un componente de la ecuación que decía antes. Es un requisito legal que está incluido dentro de esa ley que decía antes de autonomía del paciente de 41/2002, que lo que viene a ser es una constancia documental de que la persona ha comprendido o tiene toda la información para que haya podido tomar una decisión realmente autónoma. Es un requisito un poco legal. Y se hace de dos maneras, se puede hacer de dos maneras. Y es algo que los pacientes tienen que entender, que no es el papel que firmas antes de entrar en el quirófano, sin leerlo, sino que es decir, que el consentimiento es algo que tiene que venir implícito a cualquier relación médico-paciente y debe ser real y plena. Habitualmente se hace de forma verbal, es decir, el médico habla contigo, te cuenta, te explica, te da las informaciones, te da las posibilidades, los pros, los contras, los diagnósticos, las certezas, etc. Y pide consentimiento verbal para que tú aceptes lo que sea. Y eso es un consentimiento que es, en la inmensa mayoría de las veces,
Y se hace verbal y se documenta en la historia clínica. El paciente comprende, ¿no? Y luego debe haber un consentimiento escrito para aquellas circunstancias que implican previsiblemente un riesgo especial para las personas. Habitualmente pues implica maniobras o procedimientos invasivos, cirugías, o sea, todas aquellas medicamentos especialmente novedosos o con efectos secundarios frecuentes y que pueden llegar a ser graves. Entonces ahí se hace un consentimiento informado escrito, que es el que conoce a las personas como el que firman cuando le dicen, le vamos a hacer a usted una endoscopia, le vamos a hacer a usted, le vamos a operar de apendicitis, tiene usted que firmar aquí. Pero lo que es importante no es tanto el documento, que termina siendo muchas veces un requerimiento administrativo más, sino que realmente te expliquen qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, los pros, los contras, y tú informadamente tomas una decisión y firmas. ¿Y qué diferencia existe entre el consentimiento informado y el consentimiento por representación? El consentimiento por representación atañe a otro de los componentes de la ecuación, que es aquellas personas que están incapacitadas legalmente o que no son competentes en ese momento. Entonces, hay otra persona que tiene que tomar, hay otra persona que tiene que tomar la decisión por ti. En el caso de los incapacitados legalmente, todos sabemos que tienen un tutor legal, que es el que, digamos, que toma la decisión por él. Luego están los menores. En el caso de los menores de 12 años, siempre la decisión se toma por representación. ¿Quién representa al menor? Sus padres o sus tutores legales. A partir de los 16 años en la legislación española existe una mayoría de edad sanitaria, con lo cual, pues a partir de los 16 años cumplidos, uno es capaz de tomar sus propias decisiones a nivel sanitario. Y entre los 12 y los 16 años hay una época ahí un poco... ¿Un vacío o qué? Sí, un poco... que se llama la época del menor maduro, entre los 12 y los 16, en las que el consentimiento se toma por representación, lo toman los padres o los tutores legales, pero el profesional tiene que escuchar al menor y en función de que le entienda como más o menos maduro... decidir si puede o no tomar esa decisión. La decisión la toman los padres, entre los 12 y los 16, pero hay que escuchar al menor. Hay que escuchar al menor. Y lo que él dice tiene que quedar reflejado en la historia. Bueno, y entre todo esto, pues hay que hablar del testamento vital, de qué es y qué es lo que supone el testamento vital, registro de voluntades anticipadas, que es así como también se llama. Sí, hilamos con lo previo. Hay que tener en cuenta que el consentimiento por representación, es decir, aquel consentimiento que da otra persona por ti, cuando estás incapacitada, cuando no eres competente para tomar decisiones, esa decisión está muy de moda, porque es que en la situación actual es uno de los grandes riesgos de la ley de eutanasia, por ejemplo. La ley de eutanasia nace, digamos que muy acotada, como siempre ha ocurrido, y como tenemos experiencia en países pues más o menos cercanos, como pueden ser en los Países Bajos y demás, en los que nace muy acotada, entonces la eutanasia solamente la puede pedir la persona siendo plenamente consciente. Pero es cierto que luego van cayendo en esa pendiente resbaladiza de la que se habla, y muchas veces ya la eutanasia se toma por representación. Es decir, que hay otras personas que toman la decisión por nosotros en el caso de que nosotros no podamos hacerlo. Y ese es el gran agujero negro de la eutanasia y es el gran riesgo, o uno de los grandes riesgos, entre otros muchos, a los que estamos abocados. Y el testamento vital puede servir en este caso, y la gente tiene que saber, que es una forma de testamento, como es el testamento patrimonial que hacemos, que se ha hecho históricamente, pero que es un testamento en el que la persona puede dejar escrita aquellas cosas que quiere y que no quiere, que acepta y que no acepta en materia sanitaria para el momento futuro, en el que, por lo que fuera, no pudiese tomar esa decisión. O sea, no fuese competente. Claro, no fuese competente para tomarla, porque en ese momento otras personas lo van a tomar por ti. Y si hay un buen entendimiento, o hay una buena sintonía, o hay amor dentro de él, pues posiblemente las decisiones que tomen sean más acordes a las que tú tienes, pero puede ocurrir que no sea así.
Entonces yo creo que las personas tienen que acostumbrarse a este registro de voluntades, sobre todo visto lo visto. Sí, ¿no? Usted lo aconseja. Sí. Bueno, en la diapositiva veíamos, hay como tres, ahí está, lo que puede incluir y no puede incluir. A mí me gustaría detenerme en esto. Sí. Tiene que estar claro que cuando tú emites un registro de voluntades anticipadas, un testamento vital, tienes que ser una persona capaz y competente en ese momento. En ese momento tienes que ser capaz y competente. Puedes incluir todos los cuidados y tratamientos relacionados con tu salud, tanto los que quieras como los que no quieras recibir. Vale. Puedes dejar explicitado tu deseo de donar órganos. Sí. O incluso de donar el cuerpo a la ciencia, como hay algunas personas que lo hacen. Pero el tema de la donación de órganos es especialmente importante porque a día de hoy yo me puedo manifestar como potencial donante de órganos porque quiero ser donante de órganos, pero en el momento de mi fallecimiento, a día de hoy, son las personas del entorno los que finalmente deciden. A través del testamento vital, si dejas dicho que quieres donar órganos, deben hacerte caso, hacerte caso y queda escrito. Y aparte, a través del testamento vital puedes dejar manifestada a la persona que quieres que te represente o que tenga una representación en el caso de que no puedas tú tomar decisiones por ti mismo. ¿Qué no puede incluir? No puede incluir cualquier instrucción que dejes puesta que vaya contrario al ordenamiento jurídico o a la buena práctica médica. No puedes dejar puestas cosas que un médico no puede hacerte porque va en contra de la ley o contra su deontología, ¿no? Su deontología, su buena práctica médica. ¿En qué casos se consulta esta declaración? Más o menos ya lo podemos intuir. Y esta declaración, en principio, los médicos están obligados a consultar si existe, y para eso hay un registro que es digital. En aquellos casos en los que la persona tenga un proceso de enfermedad importante, no sea capaz de tomar decisiones en ese momento porque es incompetente por un motivo sobrevenido o tal, y hay que ver qué deseaba esa persona. O sea, en casos de especial trascendencia o de situación importante o de toma de decisiones que es trascendente, los médicos estamos obligados a consultar si existe ese registro. Y si existe ese registro, a seguir las instrucciones. ¿Se puede modificar o anular esta declaración, el testamento vital, en un momento determinado? Sí, claro, como cualquier testamento, como el patrimonial o el que hacemos tradicionalmente se conoce, lo puedes modificar siempre y cuando mantengas la capacidad y la competencia. Lo puedes rectificar, lo puedes modificar, o lo puedes anular en cualquier momento. Y ahora vamos al kit de la cuestión, ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Dónde nos dirigimos? Veíamos antes una diapositiva. Ahí. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Información? Habitualmente hay un formulario que se puede bajar de las páginas web, tanto de la Consejería de Sanidad como en este caso de la Pastoral de la Salud. En la página web de la Pastoral de la Salud hay un documento que se puede bajar y que puede servir de modelo para presentar esa declaración. Lo que es necesario, el procedimiento lo que exige es que haya 3 testigos. Hay 3 testigos que tienen que firmar en ese formulario y además son 3 testigos que 2 de los cuales tienen que cumplir unos requisitos muy especiales, que es que no pueden ser familiares, no pueden estar ligados a uno por cuestiones laborales o patrimoniales. Entonces, son 3 testigos, tienen que firmar contigo, solamente uno puede ser familiar, los demás pues tienen que ser personas allegadas, amigos, conocidos, pero no pueden tener esa ligazón familiar, patrimonial o laboral. Y con ese formulario, con esas instrucciones redactadas, que ya digo que en la página de la Pastoral de la Salud hay ya un modelo que las personas pueden consultar, incluso bajarse, se puede entregar a nivel notarial, en cualquier notaría, y el notario se encarga de enviarlo al registro de voluntades anticipadas, o bien se puede acudir a los centros de registro de voluntades anticipadas, que son centros que están pertenecientes a la Consejería de Sanidad. Algunos centros de salud y algunas instalaciones administrativas de la Consejería de Sanidad que
que vienen en listados que están disponibles a nivel web. Ya por último, ¿ustedes como doctores lo aconsejan, el testamento vital? Depende de cada persona, pero yo creo que es algo que deben conocer las personas y según cada interés de cada uno o las inquietudes, pues utilizarlo. No es una obligación, es un instrumento que está disponible para el que tenga esa inquietud o un interés especial porque pueda realizarlo. Yo como decía antes, en una situación, en un contexto en el que, no sé, que hubiese un canon moral, un marco moral un poco más lógico y más permanente, más constante, más fiable, ¿no? Yo me sentiría más confortado y menos tendente a ello. Con la que está cayendo da un poquito de miedo, da casi ganas de dejar las cosas atadas. Es decir, en este caso, pues no quiero que me hagan esto, no quiero que me hagan lo otro, no quiero que me den matarile que me sacrifiquen químicamente como si fuera un animal que está enfermo. La gente lo tiene que pensar, al menos lo tiene que pensar. Bueno, pues ahí dejamos todos los datos. En la página web de Pastoral de la Salud del Secretariado me ha parecido entenderle que también encuentran todos los indicadores para poder hacer el testamento vital. Y en esa página web y en ese correo pues también pueden dirigir sus preguntas acerca del tema que hemos tocado hoy. Bueno, pues nos las envían y en los siguientes programas, que la cita que tenemos con este secretariado, pues intentaremos resolverlas. Muchísimas gracias, Raúl Carnaval, Raúl Hidalgo, por estar un día más aquí con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por su compañía. La semana que viene volvemos. Adiós.